Bueno, comenzando con la entrevista, el tema es cómo funciona la tecnología con las investigaciones. Ok, Y referente a esto, le voy a hacer un máximo de 10-15 preguntas, si le parece bien. perfecto. Sabe que ya está siendo grabado para fines de lucro, ¿no es cierto? Sin fines de lucro y para fines de un trabajo de investigación Perfecto. por parte de ISMA 5 de la materia de fundamentos de investigación. Muy bien, Canek. Comenzando con la entrevista, dígame, bueno, más bien, ¿qué opina de cómo ha cambiado la tecnología en la forma que realizamos investigaciones? Pues bueno, si nos vamos más atrás, anteriormente pues era todo en libros, ¿no? De manera física. Y el cambio al tenerlo todo digital fue bastante fuerte. Pero si nos vamos al más reciente, en la parte de utilizar la inteligencia artificial, creo que hay que sacarle más jugo, Caneca, a cómo utilizamos la inteligencia artificial para investigar, ya que de alguna manera nos estamos acostumbrando a que la inteligencia artificial ya nos dé todo, pero no sabemos ni quién lo dijo. ¿Me explico? O sea, ahí te pone el resumen de tal cosa, pero no, tú no le vuelves a preguntar dónde lo sacaste, quién lo hizo, según quién. Entonces, si bien ha cambiado tanto que ya te da algo que pues, podríamos decir que es correcto, anteriormente cuando tú ibas con un libro tú cotejabas, ¿no? Decías, no, no me parece muy bien lo que dice este autor. Ibas con otro y cotejabas, porque pues al final eran físicos los libros. Y mínimo te traías tres diferentes fuentes para decir que algo era correcto y lo cotejabas. Actualmente no, tú dices, no, pues ya quedó y ya investigaste, ¿no? Entonces eso creo que sería el cambio más reciente y el que más nos debe preocupar, ¿no? Porque está acostumbrando al alumnado y a los ingenieros sobre todo a creerle todo a la IA. No estoy diciendo que la IA mienta, pero pues ella hace lo que puede. Pero si nosotros no vamos a cotejar eso en otras fuentes, pues entonces estamos abusando de la tecnología, ¿no? Bueno, Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tecnológicas son las más útiles en la investigación académica? considero que los buscadores de artículos, o sea, yo considero que la IA nos está ayudando bastante, pero nada como ir a los buscadores de artículos, digo, hay demasiados, ¿no? Hay el de Cielo, el de que todos usamos, que es el de Google Scholar de Google, pero al final es ir cotejando, como te decía hace un momento, no ir cotejando, pero sí yo no me iría para una investigación que nos vaya a servir para decidir sobre un proyecto. Yo no me confiaría tanto de la IA, sino que me iría a esos lugares a buscar artículos, ¿no? A esos buscadores de artículos. Y también ahí habría que ver qué tipo de artículos, ¿no? Porque hay artículos que son más validados y otros que pues no tan arbitrados. Entonces también hay que tener esa habilidad. Siguiente pregunta. ¿Usted como ingeniero puede darme algunos ejemplos de software que haya utilizado que faciliten la recopilación y análisis de datos? Bueno, a lo mejor me voy a salir de tu materia, pero yo lo que te recomendaría y a tu grupo sería que utilicen Python. Hay una rama de Python que se llama Machine Learning y sobre todo el de ciencia de datos, ¿no? Esa rama de ciencia de datos que nos puede servir. Entonces, a lo mejor en tu grupo puedan empezar a utilizar APIs. Las APIs son instrumentos que te permiten jalar datos. Entonces, ahí ya cumplimos lo de recopilar datos. Faltaría qué hacer con ellos. Bueno, ya en Python, pues ya tú graficas y empiezas a hacer diferentes cosas, porque pues una cosa es investigar y que ahí te van a dar el montón de datos y otra poderlos analizar. Entonces ahí yo te diría que te apoyes en un lenguaje de programación como Python que te permite trabajar con ciencia de datos. ¿Vale? Ya yéndonos al mundo, ¿cómo podemos asegurar la presión y confiabilidad de la información obtenida a través de Internet? Híjole, sí, sí está complejo porque al final eso te lo da la práctica, ¿no? A lo mejor en un primer punto yo me voy a Google Scholar, busco un artículo, me dice que es de Colombia, yo lo veo, lo tengo, me parece convincente y listo, ¿no? Y de repente pasando el tiempo viene alguien y me dice, no, ese artículo era fraude, ¿no? Y entonces ahí es donde tú dices, oye, pues, ¿cómo puedo hacer veraz la información? Yo creo que la mejor forma sería hacer ese cruce que te decía al principio. O sea, no quedarme con el primero, ni con lo que diga Colombia, sino buscar con varias fuentes y de varias fuentes ya tú hacer o determinar tu información final. Eso sería la recomendación. ¿Qué software utilizar? No, así dice la pregunta. No, ¿cómo asegurar la precisión? Pues sí sería eso. Buscar en diversas fuentes y así como aquí en el grupo, ¿no? No me voy a quedar con lo que diga Canek. Voy a preguntarle también a Alexis, a Elian, a una mujer también, a Ivette, a Estefanía. Y ya de todos esos puntos de vista yo armo una versión, ¿no? Pero porque ya tengo todas, lo mismo pasa en las investigaciones, no me puedo quedar con lo primero que encuentro.
Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué papel juegan las bases de datos en las líneas de investigación moderna? Demasiado, porque al final ahorita yo no conozco que haya un artículo que no quede alojado en internet. Entonces es importante que nosotros tengamos acceso, o bueno, no que sepamos entrar a esos datos y que podamos saber en dónde está subido el artículo, si está subido en una base de datos que sea confiable, y obviamente que el descargar a lo mejor parte de esa información me va a ayudar para lo que decíamos hace rato, para hacer ciencia de datos. Sí, ¿cómo ha mejorado la colaboración entre investigadores con la ayuda de la tecnología? Pues yo pienso que esa pregunta concreta, ¿no? Yo creo que con la parte de las videollamadas que antes no se tenían, con la parte de la mensajería instantánea, ha ayudado bastante a que podamos colaborar con gente de otros lados, ¿no? Siempre que quieran, ¿no? Y eso nos permite colaborar hasta con gente de otros países. Entonces se abre la brecha. Y ya más específicamente en software de validación de datos de las páginas de artículos, pues obviamente que te lo validan ahí mismo en la página. Entonces tú lo subes, un trabajo colaborativo lo subes y de todas maneras te lo revisan ahí mismo te dan las observaciones, ¿no? Antes no era así, tú tenías que moverte al lugar, entregar tu documento y todo lo demás. Entonces esa parte digital sí está ayudando mucho a que se agilice la investigación. De ahí, con la siguiente pregunta, ¿qué habilidades tecnológicas son esenciales para para un investigador o investigadora hoy en día? Yo pienso que la principal que yo le pediría a un investigador o a alguien que quiere ser investigador sería la parte de dominar toda pues, por así decirlo, toda la tecnología, ¿no? Porque si al final esa persona me dice, no, pero es que yo no podría programar en Python. O sea, no necesito que programes en Python, pero que aprendas lo que te sirva para que tú hagas ciencia de datos, para que tú puedas analizar esos datos que te dan a lo mejor las APIs y tú puedas llegar a una conclusión. Entonces creo que esa habilidad no todos quieren tenerla. Dice, yo con que yo lo descargue ya con eso me quedo, ¿no? Y a lo mejor no llegan hasta allá porque se están limitando en esa cuestión. Para mí eso sería lo más importante. De cómo influye la tecnología en la presentación y difusión de los resultados de la investigación. Muchísimo, por lo que te decía. O sea, a lo mejor en un artículo te da la gráfica, pero hay una forma de acceder a todos esos datos que generaron la gráfica que hizo alguien de Suiza. Porque pues al final ellos lo hicieron allá. Y tú levanta tus encuestas y dices, oye, ¿cómo me puede quedar así de bien la gráfica? Bueno, pues te vas a programación con Python y puedes generar tu gráfica a tu estilo, que es lo que hemos estado haciendo en métodos numéricos, por ejemplo, y lograr que la información salga como tú quieres. No me refiero a cambiar los datos, sino a que se presente de una manera agradable y que pueda ser entendible para todos. ¿Podría explicar de sus propias formas cómo se utiliza el aprendizaje automático en la investigación? Como que ahí hablamos de la IA. No, más bien como de una persona que está aprendiendo de su forma, de forma independiente. Ok. Que haga sus propias investigaciones, presentaciones, sus propias ideas. ¿Cómo cree que influye esto en su avance? Yo creo que demasiado, ¿no? Yo les platicaba hace unos días de las 3 I's, ¿no? Y la I que dice imaginación es una de las más importantes, porque como tú vas avanzando en algo, en este caso en investigación, tú vas armando como en un caso, ¿no? De detectives, vas armando tu información y la vas conectando unas con otras. Y si tú no puedes tener la imaginación para armar todo el caso, te vas a quedar con lo primero que encuentres. Entonces, también tienes que tener como que el hambre, ¿no? De llegar a un punto. Y cuando llegues a ese punto de decir, no siento que sea suficiente, pues ahí te lo da la intuición, ¿no? Que era lo que también hablábamos. Pero al final, cuando tú estás investigando, a muchos se les hace aburrido. Entonces también tenemos que tener la inspiración para poder entrar a ese mundo y decir, yo voy a investigar porque quiero llegar a ese punto y quiero saber que lo logro, ¿no? Entonces ese sería mi punto. ¿Cómo pueden los estudiantes proteger sus datos y resultados de la investigación en un entorno digital? Híjole, sí, está complejo, pero yo pienso que pues buscando lugares donde esté validada la información, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, de prestigio, donde tú publicas tus artículos y obviamente que no hay problema de que te los robe nadie, ¿no? Te dan tu crédito. Sí, pero muy acá, yo creo que si tú vas a trabajar colaborativo y vas a lo mejor a abrir el Google Drive para subir la información, pues tener cuidado a quién se la compartes. Ahí yo lo que te recomendaría es no poner el típico, compartir este link para todo el que quiera de todo el internet, ¿no? Sino mejor decirle, dame tu correo y agregas específicamente a la persona. Eso tampoco te garantiza que no lo vaya a pasar, pero disminuye el riesgo a que pases el link a cualquiera y cualquiera entre. Pero pues al final ese es un riesgo que siempre va a existir.
aunque sea del 0.01 va a existir el robo de información. Entonces pues al final de cuentas rodearte de gente que tenga el mismo estilo que tú y no el tipo de gente que a lo mejor te va a robar tu información nada más que pueda. Es tener un poquito de cuidado con eso. Y sería, ¿qué recursos en línea recomendaría usted para realizar una revisión bibliográfica educativa? Por ejemplo, en investigaciones, usted que ha dejado varias tareas y nos ha pedido también a veces justificar en APA. Ajá, yo creo que aprovechando la IA, hay IAs para revisión de plagio. Entonces literal terminé mi trabajo y yo antes de mandarlo yo reviso qué tanto me dice la IA que está plagiado, ¿no? Y ya sobre eso, pues yo digo, no, sí lo escribí. Pero pues que a lo mejor lo escribí y está basado en algo que leí antes. Entonces, literal, tiene el mismo estilo. Entonces, ya voy transformando la información de acuerdo a lo que yo encuentro. Eso sería lo más recomendable. Tú, antes de que mandes algo o de que termines algo, también revisar la documentación. Y sería, ¿cómo ha impactado el acceso a publicaciones? Sí. ¿Qué consideraciones éticas debemos tener en cuenta al utilizar o realizar tecnología y la investigación? Yo pienso que sobre todo la más importante es la honestidad, ¿no? Porque si yo voy a tomar un trabajo de un rebuscado, ¿no? Y literal voy a decir, pues no le muevo mucho y así lo entrego. Al final, pues estoy cayendo en una deshonestidad. Yo diría que esa es la más importante que la demás, ¿no? Al final, que tú seas honesto también contigo mismo y que no sea el típico de, no, pues si el maestro no se da cuenta, ¿no? En este caso, si nuestro revisor de investigación no se da cuenta, pues ya le pasé strike, ¿no? No, te estás dando cuenta tú. O sea, sé honesto contigo mismo y no caigas en esas prácticas. Esa sería la más central, ¿no? Para no extenderme tanto. Por última pregunta, ¿cómo puede la tecnología ayudar a los investigadores a mantenerse actualizados con los últimos avances en su campo? O sea, ahorita yo creo que la forma más fácil es conectarte a webinars, a cursos, a conferencias, a congresos que son en línea, que antes si no salías de tu pueblo no los ibas a saber. Esa sería la mejor recomendación. O sea, ahorita hay muchos cursos que tú buscas, por ejemplo, en YouTube, en los lives, y te están dando información que antes, pues no, si no salías desde tu casa, no lo obtenías. Entonces, yo pienso que si tú tienes una conexión a internet, una computadora que más o menos te ayuda para que llegues, pues puedes entrar a muchos recursos en línea, sobre todo en directo, donde te están explicando cómo hacer las cosas. Ese sería lo que tendrían que aprovechar ustedes como generación. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Perfecto, ya saben, para servirles.